Orar es hablar con Dios. Cuando usted hable con Dios, también permita que Él le hable. Cierre sus ojos, concéntrese. Papito, te damos gracias en esta hora del día. Queremos agradecerte por la salud, por la vida, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por tu fidelidad y por tu misericordia, Padre. Gracias porque estás con nosotros. Espíritu de Dios, eres tú el que habitas en nosotros porque somos tu templo, porque nos anhelas celosamente y no permites que hagamos lo que nuestra carne quiere, Señor. Te suplicamos en el nombre de Jesús que tú nos hables, nos ministres, nos enseñes, pero sobre todo que nos ayudes a poner en práctica lo que aprendamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14. San Marcos 14, verso 26 al 31. De todas maneras va a aparecer ahí en la pantalla por aquello que no alcance a ver la letra de su Biblia. Marcos 14, 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Verso 31. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. ¿Quiénes decían lo mismo? Todos. Esto es palabra de Dios. ¿Puede sentarse en este momento, por favor? Le he puesto como nombre a este tema: ¿por qué Pedro negó a Jesús? Repita conmigo: ¿por qué Pedro negó a Jesús? Muy bien. Fíjese que cuando algo sucede, no es que sucedió de un momento a otro, o que de repente caímos en pecado porque había un hoyo ahí y nos caímos de repente, o alguna actitud nuestra, alguna situación, sino que la Biblia es bien clara, dice que hay algo que lo provoca. Es como un proceso de una suma de cosas que nos puede llevar, como a Pedro, a negar a nuestro Señor Jesucristo. El acontecimiento que narra aquí el Evangelio de San Marcos habla de la noche en que Jesús fue entregado. Dice que celebró con sus apóstoles la cena y lo que es la revelación de la Pascua, la cena. Él dijo: esta copa es mi sangre y este pan es mi cuerpo. Y dice que después que cantaron el himno, hay otra versión que me gustó, dice después que cantaron los salmos. En esta versión está bastante claro porque de todas maneras, aunque aquí dice después que cantaron el himno, ¿cuántos creen que el Señor cantaba? Yo no sé si era afinado o no, pero el Señor cantaba, gloria a Dios. Se sabe que lo que cantaron era del Salmo 115 al Salmo 118. Ese era el himno que ellos habían cantado. En ese tiempo, obviamente, como no podía Pedro andar el bajo y Juan la batería y todo eso, pues cantaron sin música. Más adelante los salmos nos autorizan utilizar música para glorificar el nombre de Dios. Y el pueblo del Señor dice: amén. Ahora, esa noche Jesús profetiza varias cosas. Una de ellas dijo: para que se cumpla lo dicho por el profeta, esta noche heriré al pastor, y cuando se hiere al pastor, las ovejas se dispersan. Esto va a acontecer conmigo. Y él estaba profetizando esto, y de pronto Pedro le dice: Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo no te voy a negar. Jesús dice: todos se van a escandalizar de mí. Y Pedro nuevamente: Señor, ya te dije que aunque todos te nieguen, aunque todos se escandalicen de ti, yo no me voy a escandalizar de ti.
Y Jesús vuelve a decir, todos se van a escandalizar, todos van a salir huyendo. Y Pedro nuevamente, Señor, ya te dije, si es necesario, no solamente no te negaré, sino si me es necesario, me muero contigo. Qué fácil es decirlo, ¿verdad? Y Jesús le dice, Pedro, esta misma noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, tú me habrás negado, no solamente una vez, sino 3 veces. Pero dice la palabra de Dios, pónganme el verso 31, por favor. Dice la palabra de Dios que él con mayor insistencia decía, aunque todos se escandalicen, yo no te voy a negar. Aquí lo dice en el verso 31. Es más, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Pero después del punto que dice, también todos decían lo mismo. ¿Escuchó? Incluso cuando Jesús profetizó, esa misma noche, otra profecía que él dijo, alguien de todos ustedes, uno que moja su pan en mi mismo plato, me va a negar. Si usted ha leído bien los evangelios, dice que todos dijeron, ¿será que soy yo? Si tal vez no lo dijeron, por lo menos lo pensaron, porque por su mente pasó, ellos se consideraron y dijeron, ¿no será que voy a ser yo el que va a traicionar al Señor? Pero había uno que ya estaba para esto, para traicionar al Señor, y era Judas el Iscariote. Por eso cuando Judas le dice, Señor, ¿seré yo maestro? Jesús le dice, tú lo has dicho. Y esa profecía esa misma noche también se cumplió. Ahora, Pedro con mayor insistencia decía, si me es necesario morir contigo, no te negaré. La gran pregunta es, ¿quién cumplió su palabra, Jesús o Pedro? Obviamente fue Pedro el que no cumplió su palabra. La palabra de Dios sí se cumple y permanece para siempre. Esa misma noche, Pedro negó a Jesús y todos sabemos la historia. Hasta recuerdo que decían, el gallo que le cantó a San Pedro. Todo el mundo sabe esa historia de que hubo un gallo que cantó. Dicen también por ahí que hoy en día los cristianos negamos tanto al Señor que el gallo ya hasta se aprendió el coro, ¿verdad? Cada rato canta. Pero hay motivos por los cuales Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo. Y en Pedro nos vemos reflejados muchos de nosotros. Y solamente le voy a hablar de 3 motivos. Esta enseñanza en alguna ocasión lo he compartido, pero es bueno recordarlo, es bueno tomarlo en cuenta. Solamente le voy a decir de 3, si usted apunta, apúntelo, y si no, por lo menos pídale a Dios que le dé retentiva para poder escuchar. Porque dice la palabra de Dios, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No es nada más así que Pedro negó. Pedro estaba hablando en la carne, Señor, no te voy a negar, aún así me cueste la vida, yo me muero contigo. Número 1, primer motivo por el cual Pedro negó a Jesús, la falta de oración. Repita conmigo, la falta de oración. ¿Sabía usted que orar es fácil? ¿Cuántos saben que orar es fácil? Lo que cuesta, y es lo que tenemos nosotros que desarrollar como cristianos, es el hábito de la oración. Orar es fácil. Lo que cuesta es tomar un hábito para orar y que usted se proponga orar por lo menos media hora al día. Y de ahí ir avanzando en sus tiempos de oración. Uno de los motivos por los cuales Pedro negó al Señor fue la falta de oración. Por eso en Ministerios Torre Fuerte le damos mucha prioridad y mucha énfasis a la oración. Los martes oran los varones. Por ahí hay un grupo de intercesión de jóvenes. Los viernes invitamos a toda la iglesia a que oremos en nuestros tabernáculos. Tenemos temporadas que hacemos la semana de oración. Y si se dan cuenta, siempre estamos hablando acerca de la oración, porque en la oración está la respuesta y el poder de Dios. En la oración Dios nos escucha. Mire, cosas pasan cuando usted está orando. Dice la palabra de Dios, y mientras ellos oraban, escuche, dice mientras ellos oraban. ¿Cuándo? Mientras ¿qué? Mientras ellos oraban. Cuando usted vaya a orar, ore con fe y con ánimo. Porque nuestro Dios es tan rápido, más rápido que la velocidad de la luz, porque Él creó la luz.
Nuestro Dios es tan rápido que aún mientras usted está orando, Dios ya está actuando. Porque para problemas difíciles, el Dios de lo imposible, el Dios que nosotros conocemos, pero necesitamos orar. Los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. No le dijo, Señor, ayúdanos a mejorar la letra para pedir oración. Claro, es bíblico orar unos por otros, pero ellos dijeron: enséñanos a orar. ¿Pueden poner el verso 32? Número 1, diga conmigo: falta de oración. Vinieron a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que yo oro. Verso 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Siguiente versículo. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen. 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Escuche, ahí déjalo en el 36. Escuche, la oración es fundamental para el cristiano, hermanos. Una vida sin oración es una vida sin Dios. Aunque usted argumente: fui bautizado en el Espíritu y hablé lenguas, diga lo que quiera. Una vida sin oración es una vida sin Dios. Hay hasta la fecha, enfrente de Jerusalén, el Monte de los Olivos. Dios me permitió estar ahí hace algún tiempo. Y dentro del monte hay un huerto que se llama, y se acaba de mencionar, el Getsemaní. Ahí oraba Jesús. De hecho, hay unos olivos ahí que están gruesísimos. Algunos dicen que datan del tiempo de Jesús. Pero lo que llama la atención es esto: el Monte de los Olivos, el huerto Getsemaní. La palabra Getsemaní también significa molino. Y un molino, usted sabe que un molino es algo que tritura el grano. Si usted quiere cambiar su carácter, usted tiene que orar y tiene que quebrantarse delante del Señor. La Biblia habla de cristianos carnales. Por favor, aprenda. Nunca en la Biblia se le llama carnales a los mundanos, a los inconversos. Ellos son inconversos, son mundanos. Pero sí la Biblia habla de cristianos carnales y cristianos espirituales. ¿Quiénes son los cristianos carnales? No respetan autoridad, no diezman, no ofrendan, no ayunan, no oran. Están en contra de todo. Están a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor. Todo les cae mal. Por eso el apóstol Pablo nos deja una tarea y nos dice: ustedes que son espirituales, soporten a los carnales. Porque se necesita ser espiritual para soportar a un carnudazo, pura posta, aguayón y filete, y 20 kilos de manteca. La vil carne, todo les enoja, todo, dicen en mi tierra, todo les puede. Pero por amor tenemos que soportarlos. Aunque den ganas de estrangularlos, ¿verdad? No lo hagas. Como pastores no podemos correr a nadie de la iglesia, sino también los carnalitos hay que amarlos y hay que ayudarlos. Pero donde va a haber una verdadera transformación es en la oración, porque de nada sirve que usted diga: ay, oré 1 hora, oré 2 horas, y levantándose de la oración está que se lo lleva el chanclas. Regaña al perro, regaña a los hijos, miente a madre y hace tantas cosas. Entonces, ¿de qué sirvió su oración? ¿Con quién habló pues? ¿Con Dios o con el diablo? Porque cuando se le pide a Dios, Dios nos da paz. Sí, de nada sirve que usted diga: ay, es que soy un siervo. Hasta desprecian a la mujer. Apártate de mí, Satanás, voy a orar. A la mujer diciéndole así. Sois carnales, dice el apóstol Pablo. Por eso Pedro, mire lo que sucedió. Jesús estaba triste, estaba quebrantado, triturado en Getsemaní. Dice que era tanta la intensidad de su oración y de su angustia que gotas como de sangre caían de su rostro. ¿Sabe? No era una tristeza normal. Dice: estoy muy triste hasta la muerte.
¿Sintió tristeza Jesús? Amén. ¿Siente usted tristeza usted a veces? A veces usted se levanta así con mucha fe, ya oró y con ganas de acabarse el mundo con el evangelio. ¿Se imagina que con lo que usted oró el lunes ya viva toda la semana? Bendito Dios. Y Dios es bendito siempre. Pero si usted se siente de repente muy fortalecido, de repente triste, si Jesús estuvo triste hasta la muerte, eso Dios lo permite para que constantemente vayamos a Él. Yo le voy a ser sincero, yo no tengo horario para orar. Mi familia lo sabe, a veces a la hora de la comida estoy orando. Me encierro en mi cuarto, al mediodía, en la madrugada, a la hora que sea. No sé si le ha pasado, a veces siente usted como una aflicción. Bueno, creo que nada más a mí porque nadie dijo a mí. Pero bueno, déjenme platicarles. Yo, Dimas Bravo, hombre de carne, hueso y un pedazo de pescuezo, a veces siento aflicción, a veces siento una carga y voy al Señor y en oración deposito sobre Él mis cargas y mis ansiedades. De otra manera yo no pudiera estar en pie delante de Él ni delante de ustedes. Me considero un inútil sin Dios, pero considero que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Dios no soy nada, sin Dios no soy nada. Aquí no importa tu apellido, cuanto sepas qué títulos tengas, si eres el apóstol, eres la pastora, eres el diácono, eres, no sé. Aquí no importa. Delante de Dios solamente tenemos que presentarnos con esa necesidad de Él, hermanos. Jesús estuvo triste y no era cualquier tristeza, era de muerte. Y Él oró, pongan el verso 37. Él oró y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esa copa. Él sentía lo que le esperaba, Él sabía lo que le esperaba, Él era Dios. Sin embargo, Él dijo: Señor, que se haga lo que tú quieres. Escuche, Dios quiera que me dé tiempo de terminar en una sola prédica esto que quiero decirle, pero escuche, hay quienes piensan que cuando oran, su oración es para cambiar la mentalidad de Dios a favor de ellos. Es decir, oran para que Dios haga lo que yo quiero. Y no es así. Más bien, en la oración usted se quebranta y se pone a disposición para que Dios haga lo que Él quiera con nosotros. ¿Sí se dio cuenta de la diferencia? Usted nunca vaya a orar pensando que le va a hacer manita doblada o manita de coche y el Señor. No se puede, no funciona. En la oración nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo: que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía, porque lo que es de mí, Señor, no quisiera pasar esto. Hay cosas que tal vez Dios cambie porque Él quiere, y hay cosas, hermanos, que vamos a tener que vivirlas, aunque no nos guste, pero lo vivamos en la voluntad de Dios, que sea lo que Él quiera. ¿De acuerdo? Verso 37. Él le había dicho a sus apóstoles: quédense aquí, entre tanto que yo oro. Pero dice el 37, vino luego, ¿y cómo los halló? ¿Cómo estaban? Los apóstoles estaban, ¿qué? Durmiendo. ¿Y a quién le habló Jesús? A Pedro. Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar cuánto? 1 hora. Entonces mínimo debemos de orar 1 hora. Si ya hora media, ya hora 20 minutos, ya hora 40 minutos, vaya por esa hora en el nombre del Señor. Siguiente versículo, por favor. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto. Ahí es el espíritu humano. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Una gran verdad. Es decir, usted puede decir: no, pues este año voy a orar 4 horas y me voy a levantar en la madrugada y voy al auditorio a orar, y de repente nada más lo hace 1 semana y ya no lo vuelve a hacer.
¿Por qué usted siente la intención de orar, de ayunar, de venir a la casa de Dios? Pero su espíritu está dispuesto. O sea, su espíritu humano está dispuesto, pero su carne es débil y dice, ay, es que tengo sueño. Ay, para la otra. ¿No les ha pasado alguna vez? Como que si su espíritu se levantara en la madrugada a orar y el espíritu está orando, pero se da cuenta que su carne sigue todavía en la cama. ¿Les ha pasado? Que parece que usted ya se levantó y está intercediendo y de repente se da cuenta que toda su humanidad todavía está en la cama. Jesús lo dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra versión dice, la carne es enferma. Ay, Señor, sí me quiero levantar, pero me duelen mis rodillas, porque ayer corrí 6 kilómetros. Me duele la cabeza y la carne es enferma. O sea, no podemos negarlo, hay una realidad. Verso 39. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Verso 40. Al volver otra vez los halló, ¿cómo? Durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. ¿Cómo encontró a los apóstoles? Durmiendo. Entre ellos estaba Pedro. Le decía hace rato, su carácter va a ser transformado en la oración. Porque el día malo llega, el problema llega. Si usted anda en la vil carne y dice, hoy sí no me digan nada, porque hoy sí se me olvida que soy cristiano y van a ver, que se le va a atravesar por ahí algo. Solo por alguien que se le atravesó en el manejando. Ay, hermanos, si yo les dijera, aquí mismo en la ciudad la vez pasada, bueno, 2 veces, no sé por qué me ha pasado eso, que como que salgo a una cuadra y me freno y va pasando unos pastores y la esposa del pastor, hijo de tu, y me ve, jeje, y el apóstol, Dios le bendiga. Y yo, qué carnales. Y no sé por qué 2 veces me ha pasado con las mismas personas y la reacción ha sido idéntica. Órale, hijo de... La primera vez nomás se agachó así en su carro. Gente, obviamente no es de la cobertura. ¿Te enojas por cualquier cosa? ¿Todo te enoja, todo te molesta? Necesitas ayuneta y rodilleta. No lo va a encontrar en la farmacia. Es oración y ayuno. Ya te atraen más las cosas del mundo y las cosas carnales, necesitas orar. Porque de nada sirve. Mire, algunos hermanos me dicen, pastor, le traje a mi hijo, regáñelo porque no quiere entender. Pues yo le puedo dar un consejo, pero no le puedo dar sus cuerazos porque no es mi hijo. Usted tiene que orar y tiene que corregirlos. Y el pueblo de Dios dice, ore por mi hija que está muy malcriada. Ay, ¿qué edad tiene? 35. Y vive en la casa con sus hijitos. No, yo que usted la corro, que se vaya a trabajar, que vea cuánto cuesta pagar la renta, el teléfono y la luz. Ciertamente hay cosas que no necesitan oración, necesitan acción. Pero para todas las cosas imposibles está la oración. En la oración se mueve la mano de Dios. Por eso, como Pedro, a ver, pone el verso 41. La tercera vez lo mismo, les dijo, duerman ya y descansen. Basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. ¿Qué pasó esa noche? Cuando Jesús dijo, ya, levántense, ahí viene el que me entrega. Y ahí venía Judas con todos los judiciales para prender a Jesús. Y en el momento que Judas da la señal del beso y toman preso a Jesús como si fuera un delincuente, ¿sí se acuerdan qué hizo Pedro? Ustedes que leen mucho la Biblia, ¿sí se acuerdan qué hizo Pedro cuando tomaron preso a Jesús? Sacó su espada y estaba ahí un hombre llamado Malco, jefe de la guardia personal. Pedro no quería volarle la oreja a Malco, quería volarle la cabeza.
¿No? ¿Se da cuenta? No quería rasurarlo, quería decapitarlo. O sea, iba con todo. ¿Por qué? Diga conmigo, porque estaba en la carne. Obviamente Malco, como guarura, pues era ágil, se hizo a un lado y nada más le voló la oreja. Se volvió muchas orejas Pedro, ¿verdad? El mocha orejas, porque bravito todo le enoja. Jesús le dije, guarda tu espada porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Estamos de acuerdo? El Señor dice, no es con espada ni con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Tenemos que tener del espíritu porque donde quiera que vayamos siempre va a haber alguien que va a buscar pleitos, que va a tratar de hacer una riña, que le va a decir, oiga, ¿y usted qué? ¿Está tomando foto mi mujer o qué está haciendo? Y si se encuentran con otro igual, ahí se va a armar una batalla. Incluso dice la Biblia, la respuesta blanda quita la ira. Mujer, cuando tu marido se ponga roñoso, no le malcontestes, mejor quédate callada o contéstale amablemente. Dile, mi amor, no te enojes. Eso quita la ira. Pero si el hombre está así, que no lo calienta ni el sol, y la mujer se pone igual, imagínense cómo va a acabar eso. Todo el tiempo discutiendo, todo el tiempo. Como aquella pareja que estaban viendo la tele y de repente pasó una rata por allá arriba y dice el hombre, mira mi amor, ahí va una rata. Y dice la mujer, no, no es rata, es ratón. Ya hasta por eso se pelean. Y dice el hombre, que es rata. Dice la mujer, es ratón. Que rata, que ratón, que rata, que ratón. Mole, y se empiezan a la clínica de campo los dos. Ya lo reconstruyeron, fueron a su encuentro, ya, tranquilo. Pero al año estaban otra vez sentaditos los dos y dice el hombre, mi amor, ¿te acuerdas que hace un año pasó por allá arriba una rata? Dice la mujer, sí mi amor, pero no era rata, era ratón. Dios mío, ¿cuándo se va a acabar eso? Pero es que yo soy el hombre, pero a veces como hombres también es mejor, hermanos. Dijera la abuelita, agacha la oreja. Sí, mi amor, está bien, lo que tú digas es cierto. Amén, amén. Ya cuando la mujer se le haya pasado el coraje en la noche, antes de la noche de gloria, ahí diga, ¿sabes qué, mi amor? Pues no me gustó tu acción. A ver si no se arma otra, ¿verdad? Pero le quiero decir que hágalo con cuidado y la respuesta está en la oración. La oración. La oración. Dígale a su vecino, la oración. Mire, la oración es como la cenicienta, dicen por ahí. Nadie lo quiere, pero ¿cómo sirve? En la oración está el poder de Dios. Fíjese que en el Congreso Juvenil, algo que dijo el siervo confirmó algo que yo siempre he pensado. Es lo siguiente: los pastores más prominentes, más usados por Dios y más bendecidos son los que más oran. Cuando tú eres 1 hora, habrá otro que está orando 2 horas. Y cuando tú eres 2 horas, habrá otro que está orando 3 horas. Por eso cuando usted dice, uy, qué respaldo, está orando. Son gente que están en la brecha, que están buscando a Dios, porque la vida cristiana no se trata de show, no se trata de cosas materiales, se trata del poder de Dios. El evangelio no consiste en comida, ni en bebida, ni en ropa, consiste en el poder de Dios. El reino de los cielos es gozo en el Espíritu Santo. Una persona que todo el tiempo con cara de amargura, cara de tristeza, algo anda mal, no está orando. Una persona que todo el tiempo está pidiendo prestado, que los 20, que los 50, no está orando. Porque cuando usted ora, ahí es la mesa de trámites y ahí el Señor le va a contestar su oración. Claro que sí podemos caer en la preocupación. Y pregúnteme a mí, ¿yo puedo caer en la preocupación? Mire, ahora mismo estamos pintando el techo, estamos poniendo el segundo piso de acá. Tenemos tantos proyectos que requieren economía. Ay Dios, los colaboradores más cercanos saben que lo que hablamos, que diario, qué pintura, qué tiner, qué esto, qué el otro, no sé. Y yo digo, Señor, no me quiero volver loco, mejor de ti dependo, porque papá Dios es dueño del oro y es dueño de la plata.
porque muchas veces da pena pedirle a la iglesia. Ustedes saben cuántas cosas hay que cubrir aquí en la economía, da pena pedirle a la iglesia, y cuando se atreve uno a pedir no dan como uno quisiera. Entonces alguien tiene que sacar adelante esto. Si usted tiene compromisos económicos, no se desespere, no trabaje horas extras, trabaje lo normal y dependa directamente de Dios. Dios hará un milagro financiero, Dios va a proveer, Dios va a enviar respiro, va a enviar a alguien, hermanos. Gloria a Dios. Seguimos creyendo en el tiempo de los milagros. No se me desespere. Y por eso Pedro sacó la espada. Como usted dice, pues yo soy cristiano, pero aquí mi pistola no. Mi cuerno de chivo, algunos ni pronunciarlo saben, pero bien que la tienen, ¿no? Mi verno de chivo, dice. Aquí te doy, yo así te la parto. ¿Cómo? El salmista diciendo que se la va a partir a alguien. No, yo sí te doy. Seré muy cristiano, pero con mi hijo no te metas. Tranquilo, vete a la oración. Te falta oración. Si usted me pregunta, ¿lo han ofendido? Sí, hermanos. Fíjense que en una ocasión estábamos desayunando en un lugar en Tuxtla y a mi hijo se le ocurre tomar una foto del techo porque el lugar estaba bonito. Y atrás unos locos que estaban ahí platicando de box y que según muy boxeadores, se para uno y dice: oye, ¿le tomaste fotos a mi esposa? Le digo: nadie le tomó a tu esposa, mira el celular. Y así el hombrecito, peso pluma. Será muy rápido, pero yo soy peso completo. Imagínense, a una velocidad de 270 kilómetros por hora, sobre una libra cuadrada. Según mis cálculos, lo desmayo. Me podrá dar 2 que 3, pero uno le voy a dar y ya no se para. Pero no se trata de eso. Dije yo, me hubiera conocido en mis tiempos. Por menos que eso, lo noqueo 3 veces. Eran unas ratillas así, chiquitillos. Ya, lo olvidamos, desayunamos como Dios manda. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que lo quedan viendo, solo con la mirada lo quieren destruir? Dice: ¿qué me ves? ¿Qué me ves? Ahí se encontró el otro gallito, ¿verdad? Lo bueno, dije yo, lo bueno que había yo orado. Lo bueno que había yo orado. Si no me sale el apellido. ¿Dónde nos controlamos? En la oración, hermanos. ¿Quiere usted estrangular a alguien? Ore, para que Dios le dé sabiduría cómo estrangularlo. Ahí Dios les va a hablar. Mire, le comento que soy humano y le comento cosas cotidianas que a veces suceden para que no diga: ¿por qué solo a mí me pasa? Todos somos provocados por Satanás para agredir, para insultar, para hacer cosas malas, pero vive Dios que Él está en nosotros. Y Él es el que controla nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestro impulso, porque si no, imagínense cómo vamos a acabar. De verdad, hermano. Me estoy deteniendo mucho en este punto porque yo creo que Dios quiere que oremos un poco más. Espere en Dios. Hay una hermana que le pidió en una iglesia oración a su esposo y le dijo: pastor, quiero pedir oración por mi esposo. Petición: no se quiere convertir. Ya ve que los pastores luego nos emocionamos. Dice el pastor: pues vamos a orar, hermana, para que el fuego del cielo baje y lo cambie ese corazón, que baje el fuego de Dios y lo cambie. Y dice la mujer: sí, que baje el fuego, porque agua caliente hirviendo ya le eché varias veces y ni así quiere. Entonces, si va a actuar usted está quitando a Dios. Pero si permite que Dios actúe, usted espere y Él hará. Bien dijo el rey David: y Él peleará por vosotros, y sabrá esta congregación que Jehová no salva ni con espada ni con lanza, no es con machete ni con pistola, es con el Espíritu de Dios. Muchas veces vamos a ser provocados, hermanos, a maldecir, a tomar impulsos carnales, pero que Dios nos libre. Porque le decía, hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales. Muy bien.
La falta de oración llevó a Pedro a negar a Jesús. Número 2 está en Mateo 26:57. Vamos a Mateo 26:57. Número 2, seguir, diga conmigo, seguir a Jesús. A ver, díganlo todo, seguir a Jesús de lejos. ¿Cómo? De lejos. Mateo 26:57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote. Ahí está. ¿Le llevaron a quién? Al sumo sacerdote, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Verso 58. Después de que tomaron preso a Jesús, lo llevaron al sumo sacerdote. Mas Pedro, ¿cómo le seguía? ¿Sí está en el versículo? ¿Cómo dice? Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿Cómo seguía? Mire, Pedro, todos los que dijeron, ahí estamos contigo, todos los bueno, uno lo entregó y los otros 11 salieron disparados. De alguna manera todos lo negaron. Todos lo negaron, porque nadie se quedó con él, todos lo negaron. ¿Cuántos lo negaron? Todos, porque todos se fueron. Y Pedro seguía a Jesús, ¿cómo? De lejos. Miraba cuando el Señor le daban sus empujones, sus puñetazos, y Pedro miraba y decía, ay Dios mío, pobrecito, le están pegando, ya le arrancaron un pedazo de barba con carne y se ve su ojo morado, y estaba siguiendo a Jesús de lejos. Ese fue otro motivo por el cual Pedro negó a Jesús, por seguir al Señor, ¿cómo? De lejos. ¿Quiénes serán esos cristianos que siguen a Jesús de lejos? Aún viniendo pueden estar lejos porque no oran, y si aparte no vienen. Yo quisiera entender qué sienten aquellos cristianos que se congregan cada mes. Yo no puedo. Algo hay una necesidad en mí. Créanme que a cualquier parte, a cualquier ciudad que yo voy, lo primero que busco es una iglesia. Mis hijos, cuando fueron del otro lado del mundo, lo primero que buscaron fue una iglesia donde estar llegando, donde recibir la palabra. Porque hay una necesidad en nosotros de buscar a Dios. Digo, de los que somos cristianos. Entonces yo no me explico por qué hay quienes, si no los trae su mamá a la fuerza, no vienen. Hay quien va a ministrar alabanza, no me gusta. Cante quien cante, usted venga y glorifique el nombre de Dios. ¿Y quién va a predicar? Si no predica el apóstol, no voy. No, hermanos, predique quien predique. Usted venga a gozarse y a recibir la palabra de Dios. No importa quién predique, usted venga a recibir la palabra de Dios. Ay, viejas, si fuimos en la mañana a la iglesia, en la tarde ya no, hasta la otra quincena, vos pura iglesia sos. Digo yo, ¿qué tendrán pues en su corazón? Cada año a la iglesia, cada 6 meses a la iglesia. Eso se llama seguir al Señor de lejos. Les da lo mismo estar en un antro que estar en la iglesia. Exactamente, no sienten nada. Y no 1 o 2 o 3 veces, constantemente están negando al Señor. Ya ven que hoy a través de las redes sociales, hasta muchachas, bueno, principalmente muchachas, salen mostrando casi todo su cuerpo y con un versículo bíblico. Y uno dice, ¿de qué se trata? O bien va a mostrar su cuerpo, pero que no use la palabra. O usan un versículo de la Biblia y ponen su foto casi mostrando todo. Entonces uno dice, ¿de qué se trata? Están negando a Jesús. Te voy a poner en Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y ellas en bikini. Entonces, está hablando de la creación de Dios en la esfera celeste. No está hablando de pornografía. No sé si me explico, hermanos. Utilizando la palabra para exhibirse. Les da igual, les da lo mismo.
Y a veces hablan tantas sandeces y tantas truanerías y cosas que no edifican, y de repente dicen, pero gracias a Dios que no sé qué, y ya por último dicen que son cristianos. Y uno dice, ¿y por qué? Y esto es constante, o sea, es el modus vivendi, no es que fue una vez y ya, no, sino que esto es constante. Están negando al Señor. Simplemente fíjese que en el saludo de una persona se conoce si niega o no al Señor. ¿Cómo nos saludamos los cristianos? Hay varias versiones, ¿verdad? Algunos dicen, Dios te bendice. No sé de dónde sacaron su rollo, pero se les respeta. Dios te bendice, amén. Dios te bendiga. No, es que debe decir Dios te bendice porque es actual. No, Dios te bendiga mañana igual que hoy. O algo que he encontrado neutral que yo he utilizado, bendiciones. Ya, para que no peleen, el Dios te bendice, el Dios te bendiga. Bendiciones para tu vida. ¿Verdad que así saludamos los cristianos? Pero los que no son cristianos, ¿cómo saludan? ¿Qué onda, güey? Hasta entre mujeres se huellan. Sí, güey, y son dos mujeres platicando. Dice uno, puros, ¿cómo se llaman los que tienen el mismo nombre? Tocayos, puros tocayos. ¿Cómo se llama aquel, güey? Y esta, güey. ¿Y qué? Todo el mundo, güey. O aquí en la iglesia, Dios le bendiga, hermana. Y en la calle, buenas tardes, buenos días. O es más, ni te saludan. Ese está siguiendo al Señor de lejos. Está frío, está paleta. Porque el que está cerca de la presencia de Dios siente el fuego del Espíritu Santo. Y esté quien estés, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Fíjese que aquí en la ciudad, al centro, es muy rara la vez que salgo. Muy rara la vez. Más algo algunos mandados, tal vez en Tuxtla, pero donde quiera encontramos, donde quiera sea en Tuxtla, donde sea que vayamos, encontramos gente cristiana. Y yo he notado, bueno, de otras iglesias que me ven así como chiviado, como diciendo, irá a saludarnos. ¿Qué tal? Dios le bendiga. Ahí está la recepcionista, ahí está el vendedor, ahí está no sé quién. Dios le bendiga, o bendiciones, o Dios te bendice, y lo que tú quieras, pero te identificas. Amén. Pero si tú no saludas así, estás siguiendo al Señor de lejos. No dices aleluya, que te nazca, no dices gloria a Dios. Hay que decirle, ¿quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. Y su pueblo, y el grito de júbilo. No, brother, andas siguiendo a Jesús de lejos. Cuando estás de cerca en el Espíritu, lleno de Dios, quieres alabar y a glorificar al Señor en todo tiempo. No te importa quién está a tu lado, no te importa quién predicó. Pues tú estás sintiendo algo de parte de Dios. ¿Verdad que sí? Como es nuestro saludo de bendición. Es más, bendice a los que te maldicen. Tu enemigo, Dios te bendiga. Tu amigo, Dios te bendiga. Un satánico, el Señor te reprenda y después te bendiga. ¿Verdad que sí? El que sigue al Señor de lejos es carnal, tal vez tibio, tal vez frío, más tibio pienso. Tenemos que acercarnos más al Señor. Y número 3, ya con eso termino antes de que se me vayan a dormir. Al rato van a tomar su chocolatito caliente. Número 3, por andar con compañías inadecuadas. Pónganme en la pantalla y apúntelo por favor. 1 Corintios 15:33. Ya con esto vamos terminando. ¿Cómo dice acá? ¿Lo podemos leer todos? ¿Cómo dice? No erréis, es decir, no falles, no te engañes. Las malas conversaciones, se traduce también las malas compañías, corrompen las buenas costumbres. ¿Cómo dice el dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres.
Abro un paréntesis para aclarar esto. Alguno puede decir, pastor, pero usted ha dicho que si Jesús estuviera aquí anduviera con hippies, anduviera con pecadores. Amén. Pero Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú no lo eres. Si eres maduro, eres espiritual, ve. Pero si no, no busques pretexto, no erréis, no te engañes, quiere decir. ¿No te pasa lo de un hombre que recién entregado al Señor, él había sido borrachote, llegó en la iglesia sabática, se entregó al Señor, el día sábado ayunó, y dice a su mamá, hijito, ¿a dónde vas? Dice, es que allá en aquella esquina hay una bola de borrachos, voy a decirles que Cristo los ama. No, hijito, no vayas, primero afírmate. No, tienen que saber que Cristo los ama. Y se fue cantando Más allá del sol. Regresó cantando La puerta negra. Y en jarras. Las malas compañías, ¿qué? Mire, si usted es maduro, puede pasar ahí el licor y lo que usted quiera y no va a pasar nada. Pero si usted está nuevito, mejor afírmese primero. ¿Sí me explico? No estoy diciendo desprecie, no, porque dice el proverbio mexicano, dime con quién andas. En su face puro sodomita tiene. ¿Será que los evangeliza? En su face puro marihuano tiene. ¿Será que los evangeliza? Me dio tanta pena un muchacho, conoció de Dios, y alguien puso una frase, puso una foto de marihuana y puso: el que no conoce a Dios a cualquier santo le reza, y abajo tenía pastillas. Se entiende el mensaje, ¿no? Como diciendo, la marihuana es mejor que las pastas. Y este joven conocía de Dios. Y antes de conocer de Dios, él había estado metido en algunas situaciones feas. Y él contestó: tú sí sabes, y echándole porras a la persona que puso que la marihuana es el Dios de todas las drogas, de las anfetaminas. ¿Sabe? Hace poco estaban esperando el cuerpo de este muchacho. No sé en qué parte de la República lo mataron. Es gente que conoció de Dios, hermanos. Es gente que un día tuvo el conocimiento del Señor. Pero el mundo los absorbió, las amistades, volvieron otra vez a las compañías malas. Empiezan a drogarse, a prostituirse, a tatuarse el cuerpo y terminan negando a Jesús. Por favor, si tiene su Biblia, San Marcos 14, 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco ni sé lo que dices, y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decirles a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Pongan en la pantalla Marcos 14, 66. Terminamos con esto. Escuche por favor. Las compañías inadecuadas llevaron a Pedro a concluir esto: negar a Jesús. Le hago una pregunta rápido. ¿Dónde estaba Pedro cuando negó a Jesús? En el patio del sumo sacerdote. ¿El sumo sacerdote era amigo de Jesús? No.
lo odiaba. Los que estaban con él eran cristianos, no, eran enemigos. ¿Qué tenía que estar haciendo hoy Pedro? Es probable que había frío, dice la Biblia que estaban reunidos, ahí había un fuego, una fogata, y Pedro se estaba calentando al fuego, lo dice la Biblia. Esto sucedió en un área por donde está la Torre Antonia del famoso templo de Herodes. Hay un patio ahí, y ahí hay un lugar específico donde estaban reunidos todos, y estaba Pedro calentándose al fuego. Una sirvienta le dice: tú eres de ellos, y él dice: no lo conozco, es más, no sé ni qué hombre es, ni de qué me hablas. Luego otro le dice: eres Galileo, seguramente eres de los de Jesús. Y él maldijo y dijo: no conozco a ese hombre. Por calentarse en fuego ajeno, por meterse donde no debe. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No es que seamos religiosos, hermanos, pero creo que hay lugares donde no tenemos nada que hacer los cristianos. ¿Está de acuerdo conmigo? No tenemos nada que hacer los cristianos. Absolutamente nada. Yo no les puedo prohibir, cierren sus Facebook, cierren sus redes sociales, no. Lo que les puedo es instruir para que tengamos cuidado qué sí y qué no. Que viene un concierto de rock, que viene un youtuber que le vas a pagar solo para que escuches que te miente la madre, y ahí van. Alguien me decía: oiga, pastor, pero es que porque vino un chico que dicen que solo la entrada cobró no 200, 2,000 pesos en un grupo cerrado nada más de 100, y es un majadero de marca, mentadas de madre, la verdad no sé ni me interesa cómo se llama. Y hubo gente que fue y lo pagó. Y me decía alguien: pastor, pero si hasta muchachas que son servidoras estaban bien emocionadas, que querían ir, nada más que no fueron porque no tienen dinero. Viera cómo decepciona eso, hermanos. ¿Qué tenemos que estar haciendo ahí? ¿Qué tenemos que estar haciendo? El que es de Dios, oye la voz de Dios. No tenemos nada que estar haciendo en un antro. No tenemos nada que estar haciendo con los ecuménicos. ¿Quiénes son los ecuménicos? Aquellos que dicen que todas las religiones llevan al mismo Dios, y se reúne el Papa, se reúne el Dalai Lama, se reúne el representante de Buda, de Krishna y de 2 o 3 denominaciones cristianas. Dicen que van a orar. Bíblicamente eso no está aprobado por Dios. Bienaventurado el hombre, Salmo capítulo 1, que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. El que no se ha sentado en silla de escarnecedores, ni en la mesa de los burladores. Hay lugares donde usted y yo no tenemos nada que hacer, porque podemos terminar negando al Señor. Siempre debe haber una identidad de que somos hijos de Dios. Dios le dijo a Jeremías: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos.